El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:34. Me quedo con esa frase de Marco Flores. Si hay algo que ya no resiste el Ecuador son las mentiras. Y ojo que se viene la campaña. Si hay algo que ya no resiste el Ecuador son las mentiras. Y es cierto. Ya también depende de nosotros, desde nuestras respectivas trincheras, desde el periodismo, desde, digamos, las actividades que desarrollan cada uno de ustedes, exigir que nos digan la verdad, que los candidatos hablen con la verdad. Hay que exigir y eso lo vamos a hacer. Vamos a procurar también poner nuestro granito de arena en este espacio de noticias. Bueno, dejemos los avatares de la política y hablemos sobre los avatares del COVID. Aparentemente hay buenas noticias a nivel planetario. Tenemos a Pfizer, esta multinacional farmacéutica que anuncia que la vacuna que ha aprobado tiene el 90% de eficacia. En las últimas horas, ayer me parece, otro gran laboratorio Moderna habla de que sus vacunas tienen una eficacia del 95%. ¿Cómo debemos asumir esta noticia de carácter internacional? Le preguntamos a una especialista en la materia, la doctora Carola Cedillo. Ella es pediatra infectóloga que nos atiende desde el Austro ecuatoriano. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias, Fabricio. Todo muy bien por acá. ¿La salud, todo bien? Sí, todo muy bien, por suerte. Muchas gracias. Qué bueno, doctora, qué bueno. Bueno, cuéntenos cómo le cae a usted esta noticia de las vacunas y en estricto rigor, ¿qué le podemos explicar a los ciudadanos? ¿Qué nos puede explicar a nosotros que no sabemos sobre medicina, pero que miramos esperanzados esos anuncios sobre en realidad cuál es el alcance justamente de esto que se ha comentado en estas horas sobre las vacunas que ya estarían listas? Bien, en realidad lo que cabe decir es que siempre en las áreas de salud y en la ciencia en general, las personas deben ser muy cautelosas al momento de dar la información acerca de las nuevas tecnologías, de las nuevas vacunas, descubrimientos y todo lo que se va procesando. Sí, con esto lo que quiero decirles es que sin duda suenan bastante alentadores estos datos que han sido otorgados por las diferentes casas comerciales, llámese Pfizer, llámese Moderna, de las diferentes casas comerciales que se han manifestado en estos últimos días, pero es importante reconocer que en realidad se tratan de datos que han sido otorgados por ellos, sí, de datos que sobre la eficacia aparentemente que nos están avisando que probablemente tienen esa eficacia de un 90%, de un 94%, que como decimos suenan bastante alentadores, pero todavía no son datos publicados a nivel científico, a nivel de alguna revista científica, para que realmente sean valorados por los demás pares, por las demás personas que también trabajan en ello y puedan decir a ciencia cierta qué significa este 90%, este 94%, ¿sí? Entonces, son datos que hay que tomarlos con cautela. Un poco vemos que nos emocionamos, ¿sí? Y por ahí inclusive empieza a sonar a la población como que estamos cerca de que se vaya a acabar la pandemia. Claro, cerca de que podamos, que estamos cerca de que nos podamos inmunizar. O sea, las noticias internacionales nos llegan de esa manera y uno dice, bueno, pronto ya nos vamos a inmunizar, porque por ejemplo la semana anterior se decía que a partir de diciembre ya Pfizer podría empezar la distribución mundial, pero claro, luego uno se entera que el primer lote no va a ser tan grande, creo que van a ser de 50 millones, 50,000, no estoy seguro, y no va a llegar a todo el planeta. Ahora, ¿qué significa 90 o 95%? ¿Qué significa eso, doctora? En realidad esos datos que ellos han compartido son datos un poco parciales, decimos. ¿Por qué? Porque más o menos a lo que se traduce es que en uno de los estudios que ellos realizaron, por ejemplo, de 95 personas que fueron positivas para COVID, ¿sí? De 95 personas que estuvieron en ese estudio y que fueron positivas, 5 de ellas, por ejemplo, ellos habían recibido la vacuna como tal, y las otras 90 eran personas que habían recibido el placebo, es decir, que no habían recibido la vacuna. Entonces, a raíz de eso,
se saque esta estimación y que aparentemente entonces parecería ser que el 95% de efectividad tiene la vacuna, es decir, que protege un 95%. Parecería, decimos. O sea, ¿por qué? Porque todavía es un resultado bastante pequeño, bastante escueto también en cuanto a lo que es datos para decir, bueno, ¿y qué pasó? Las personas no se infectaron, o las personas adicionalmente, ¿en qué edades estaban? ¿Qué comorbilidades tenían? Sí, o sea, faltan muchísimos datos más por ser analizados. Todavía no sabemos, bueno, y estas personas adicionalmente, cuánto tiempo les dura también esa inmunidad, esos anticuerpos, ¿sí? ¿Qué va a pasar más adelante cuando se expongan a esta enfermedad? Sí, todo lo que tiene que ver con seguridad, sí, es una cosa que lleva tiempo y que sin duda se están haciendo esfuerzos acelerados para intentar tener una vacuna. Es una herramienta, las vacunas sabemos que son unas herramientas importantes para salud pública, pero por este afán realmente de correr contra el tiempo, sí, no podemos dejar de esperar que tengamos primero seguridad en una vacuna, y la seguridad solo lo sabemos a lo largo del tiempo para ver cómo se desenvuelven esas personas que fueron vacunadas, que recibieron la vacuna como tal, y es por eso fundamental entender que más allá de una carrera de que sabemos que estamos presionados y que queremos rápidamente una vacuna, es fundamental saber que no deberíamos intentar siquiera negociar el tema de la seguridad de una vacuna antes de promoverla a nivel masivo. Y eso es lo que estamos un poco en la parte sanitaria esperando, saber un poco más de resultados, tener un poco más de números, tener un poco más de tiempo para saber cómo van las vacunas realmente desarrollándose en los, respondiendo más bien dicho, en los seres humanos. Entonces eso es una parte, como decía, importante saber. La seguridad no debe ser nunca algo que deba perderse cuando se está valorando una vacuna. Correcto. Estamos dialogando con la doctora Carola Cedillo, nos atiende desde Cuenca, ella es pediatra infectóloga, hablando sobre el COVID-19. Tengo un par de preguntas que nos hacen llegar los internautas y los oyentes. Estamos tanto en señal de radio cuanto por televisión en Santo Domingo y también por el Facebook Live a través de las fanpages de Majestad Radio y de Primera Plana. Me piden que le pregunte, ¿Ecuador ha tenido información sobre las vacunas, pruebas, estudios a fin de tomar una decisión, doctora? ¿Usted qué conoce al respecto? Bueno, en realidad, que conozcamos, Ecuador no se encuentra actualmente de una forma activa participando en estudios, y en realidad lo que se tiene un poco es los datos que se van haciendo en los diferentes países. El problema que tenemos un poco en Ecuador es que tenemos un problema importante de subregistro, tanto en lo que es la detección de casos. Entonces sería un poco también difícil empezar a hacer las evaluaciones de un estudio científico de este tipo si es que no vamos a tener pues realmente la posibilidad de hacer el seguimiento adecuado. Es fundamental cuando yo estoy intentando introducir una vacuna que yo haga un seguimiento sumamente cercano y pueda pues realmente vigilar todos los eventos posibles y asociados que puede generar una vacuna. Así que por ahora, de lo que conocemos, realmente pues Ecuador no está vinculado en ello, sino más bien estamos escuchando cuáles son los reportes de los diferentes países que vienen haciendo los estudios. Acá también nos piden que le preguntemos si tiene usted alguna opinión, doctora Cedillo, sobre la vacuna rusa, que también se ha mencionado en los últimos tiempos. Bien, en el caso de la vacuna rusa, tal cual la Sputnik, esa es una vacuna que tiene una tecnología también nueva. Hablamos hace un ratito de Pfizer, de Moderna, y son, en realidad, vale la pena decir que son tecnologías totalmente nuevas, ¿sí? Que se están probando pues ahora, al decir en una escala un poco más grande, ¿sí? Porque son tecnologías de genes, ¿sí? O sea, tanto Moderna como Pfizer tienen una tecnología de ARN, ¿sí? O sea que cuando estamos hablando de ARN estamos hablando de material genético, que son tecnologías que no se habían utilizado antes en las vacunas convencionales que nosotros utilizamos y que conocemos la seguridad, ¿no? En las vacunas que aplicamos a lo largo de las últimas décadas, en todo este tiempo pues de estudios y desarrollo de vacunas. Es toda una tecnología nueva. En el caso de Sputnik, de la vacuna rusa como tal, también es una tecnología bastante nueva, porque lo que están haciendo es tener otro virus, un adenovirus que se llama así, y insertándole material genético relacionado pues con el SARS-CoV-2 para poder que sea un vector.
Lo que les puedo decir es que de ninguna vacuna tenemos certezas por ahora, entonces va un poco más allá de que si a mí me gusta más Estados Unidos, si a mí me gusta más Rusia, si a mí me gusta más una tendencia política u otra. Lamentablemente se ha geopolitizado un poco el tema de las vacunas, pero no debería esa ser la prioridad. La prioridad debe ser más allá, venga de donde venga la vacuna. Sí, lo importante es saber datos reales, datos concluyentes de la seguridad que tiene cada vacuna, porque no estamos en un momento para que la ciencia tenga un retroceso, tenga una caída importante en el que bueno, podemos decir científicamente que la vacuna tiene este porcentaje de eficacia y el momento de la hora resulta otra cosa. Vamos perdiendo credibilidad junto a nivel de la ciudadanía. Entonces, por eso tenemos que ser muy transparentes y decir exactamente qué sabemos hasta ahora, qué nos falta por conocer, qué se ha utilizado en décadas anteriores, sí, como para que la ciudadanía tenga conciencia de a qué nos enfrentamos y de las cosas que pueden venir más adelante. Correcto, y me parece muy importante esta última parte, y es así, se ha geopolitizado la información sobre las vacunas, y es cierto. Acá también nos piden que le preguntemos, nos dicen, los porcentajes de protección de la vacuna Pfizer es alta comparado con el 75% de la vacuna de la gripe. ¿Qué opina usted sobre esta reflexión que nos hace un oyente? Sí, el virus de la gripe es un virus bastante difícil de predecir cuál es el que va a circular, así que por eso realmente pues, es un problema tener una eficacia muy elevada para lo que es el virus de influenza. Ahora, con el tema del 90%, todavía es un poco temprano para realmente tener esa información concluyente. Sabemos de esto desde la casa comercial, que es algo que nos ha dicho con un número específico de habitantes, ¿sí? de personas que se realizaron el estudio, pero todavía nos faltan los datos concluyentes, así que no estemos tan apegados a este 90% como que fuera realmente ya la última palabra de las vacunas, porque puede ser que nos llevemos algunas situaciones que no nos gusten. Después escuchamos que por ahí la real eficacia sea el 50%, sea el 60%, sea un poco menos, y realmente terminamos pensando que nos están mintiendo la ciencia como tal, y no es así, sino que a lo largo del tiempo vamos a saber la realidad, cuál es la realidad de la eficacia de las vacunas como tal, y en unas primeras etapas podemos estar muy alentados, pero más adelante podemos ver otros resultados, así que hay que tomar con cautela, vamos con calma, y obviamente lo que tenemos que hacer siempre es transparentes, como les decía, decir qué es lo que sabemos hasta ahora, estar optimistas sin duda, pero no adelantarnos y ser excesivamente optimistas para después tener un retroceso en cuanto a lo que es la credibilidad con respecto a vacunas. Hay mucha discusión en el Ecuador, doctora Carola Cedillo, respecto a si estamos en una segunda ola en algunas ciudades y provincias, si nunca pasó la primera ola. Notamos que hay una suerte de relajamiento por parte de un segmento de la población. Cuando yo digo esto, está claro que por un tema económico, por un tema de necesidad de trabajo, ya no es posible el famoso quedarse en casa, pero resulta que no se están tomando o adoptando en algunos espacios protocolos mínimos de bioseguridad, de bioprotección. Le cuento que el fin de semana que estuve por la provincia de Esmeraldas, vi incluso gente jugando fútbol, en las ligas barriales jugando fútbol en Esmeraldas, en algunas provincias de la costa. Ya pasó la primera ola, estamos en la segunda, o no hay tal segunda ola. Quisiera pedir una opinión científica suya, doctora. Bien, esto es algo que nosotros venimos haciéndole, tenemos cercanía con los epidemiólogos, escuchándoles todo el tiempo para saber cuál es el punto de vista de los diferentes epidemiólogos que trabajan acá en Ecuador, que están también desde afuera escuchando y mirando, analizando esos datos. Y en realidad es un poco difícil decir, sobre todo a nivel país, qué pasa, porque somos poblaciones totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es lo que pasa realmente en la provincia, por ejemplo, en Pichincha, lo que puede pasar en la costa, lo que puede pasar en Azuay, por ejemplo. Vamos viendo que son diferentes situaciones de cada una de las provincias. Y es difícil poder decir si realmente bajamos en algún momento y se viene una segunda ola, o realmente no hemos terminado de pasar ni siquiera la primera. ¿Y por qué es más difícil todavía predecir esta situación? Porque el número de testeo que se realiza en Ecuador realmente es sumamente bajo. Por parte de lo que es el Ministerio de Salud Pública, eso es importante recalcar y siempre hacer un llamado en un sentido proactivo. Uh-huh. Se conoce que se hacen muy pocas pruebas, ¿sí? Las pruebas que realmente se pueden estar haciendo muchas veces responden a nivel privado, a nivel inclusive de municipio,
municipios que están también intentando colaborar de esa manera, cuando es una responsabilidad por parte del Estado hacer esas pruebas. Entonces, si hacemos pocas pruebas, podemos decir que Ecuador viene perfecto, viene mejorando, viene muy bien, cuando en realidad lo que estamos haciendo es no diagnosticar los casos. Y en eso ya somos famosos, Ecuador, desde antes, no solo en la pandemia, ¿sí? Éramos el país del subregistro, sí, porque hay muchas enfermedades que no son adecuadamente realizadas la denuncia en el sistema epidemiológico como para saber a ciencia cierta cómo están las estadísticas de Ecuador. Así que ese es un problema en este momento para saber si estamos en una primera o segunda ola. Si no hacemos testeo suficiente, pues realmente es difícil poder decir qué pasa exactamente por acá. Ahí permítame interrumpirle porque claro, estamos a puertas de llegar a los 9 meses desde que comenzó la emergencia sanitaria. En casi 9 meses no llegamos a las 600,000 pruebas de PCR según la información oficial. Apenas 597,190 que según el último reporte oficial de ayer, que es un documento que ha perdido mucha credibilidad, o sea, ya ni los medios lo toman mucho como referencia este documento, 180,676 casos confirmados con pruebas PCR, pero se habla de que no llegamos a las 600,000 muestras de PCR. Tal vez esta cifra va de la mano con lo que usted señala, que en el Ecuador sigue siendo el país que no hace tantos testeos o no genera testeos masivos, doctora. Tal cual. Inclusive, imagínese usted esta situación de la parte de la mortalidad. O sea, recientemente fuimos expuestos en una de las publicaciones como uno de los países con mayor exceso de mortalidad por millón de habitantes, ¿sí? Entonces estuvimos como en un segundo lugar, como nos habían expuesto. Cuando Ecuador dice en las cifras del Ministerio de Salud, las que ellos manejan, sí, que aparentemente habían como 13,000 fallecimientos por COVID, esa es la cifra que se maneja, se dicen que son 8,000, un poco más de 8,000 confirmados y unos 4,000 probables, o sea, más o menos hablamos de un 13,000 el número redondeado. Pero cuando sacan las publicaciones de exceso de mortalidad, se ve que Ecuador, con relación a los años anteriores a esta fecha, noviembre, sí, realmente tiene 40,000 más muertos que en otros años, sí, se manejan más o menos que hay 60,000 personas que fallecen en el año 2019, 2018, o sea, se hacen esos cálculos, y versus este año, a lo que va del año, se tienen más de 100,000 muertes, entonces se habla de que hay 40,000 exceso de muertes, y decimos que ¿qué estamos diciendo con los datos del Ministerio de Salud? Que solo 13,000 fueron con COVID y los demás no sabemos qué habrá pasado. Entonces, parte de esta crítica que decimos que es la falta de testeo es obvio. Si no testeamos, ni siquiera sabemos de qué se muere inclusive la población. Y puede ser que no todos hayan sido muertes por COVID, eso sí puede llegar a pasar, pero también igual habla de la saturación del nivel del sistema de salud y que por eso pues realmente estamos teniendo exceso de mortalidad. Entonces es una crítica importante para llevarla a nivel de Ministerio de Salud Pública, para hacer conciencia y ver en qué podemos mejorar y la forma oportuna para hacerlo. Correcto. Y cierro la entrevista preguntándole a Carola Cedillo. A propósito de un reportaje que publica BBC Mundo, que me lo comparte la colega periodista y la colega comunicadora María Eugenia Molina. BBC Mundo publica: coronavirus, ¿cuándo una persona enferma de COVID-19 deja de ser contagiosa, tenga o no tenga síntomas? ¿Usted nos puede responder esa pregunta? ¿Cuándo una persona contagiada deja de ser contagiosa, si se quiere, siendo asintomático o teniendo síntomas, doctora? Bien, un poco lo que nos dio luces al respecto fueron las publicaciones que hicieron los CDC, los Centros de Control de Enfermedades, y a nivel de lo que fue Norteamérica, pues ellos ya en una fase temprana un poco expusieron al respecto. Y lo que ellos decían es lo siguiente: cuando una persona empieza a tener síntomas, ¿sí? Una persona que es que tiene COVID leve o tiene COVID moderado, es decir, no es una persona que estuvo en cuidados intensivos con una neumonía grave hospitalizado, sino es una persona como la mayoría, el 80% de personas que pasan por una enfermedad que es bastante autolimitada. Cuando la persona empieza a tener síntomas, hasta 10 días después del inicio de los síntomas, se considera que esa persona más o menos es contagiante, ¿sí? ¿Eso cómo lo saben? Porque les fueron haciendo las pruebas, no solo las PCR, ¿sí? Porque la PCR nos detecta pues, que todavía tenemos el material genérico del virus presente en el organismo, ¿sí? Que todavía lo podemos detectar. Pero cuando ellos van y hacen cultivos, es decir, ver si ese virus que me detectó la PCR
crece, es viable, es contagioso, se dieron cuenta que después de los 10 días del inicio de los síntomas, en casos leves y moderados, pues realmente una persona ya no contagia más. Ahora, correcto, esto es en los sintomáticos, es diferente con las personas que son asintomáticas. que no saben siquiera si tienen, ¿no? Claro, primero que no saben si tienen las personas asintomáticas, pero realmente no sabemos cuándo se contagiaron, no sabemos en qué momento empiezan a ser contagiantes y en qué momento dejan de contagiar, si es que no les hacemos pruebas. Entonces, con los asintomáticos es específicamente, si yo le hago una prueba a un asintomático porque fue contacto de una persona que es positiva y le hice una prueba y me da positiva esa PCR, esa prueba como tal, desde el día que yo le hago la prueba, cuento los 10 días para decir esa persona ya no contagiaría. Es así como se hacen los cálculos. Correcto, eso me queda claro porque, digamos, hay temas sobre los cuales todavía tenemos dudas los ciudadanos y obviamente los comunicadores y por eso acudimos a los especialistas, en este caso a nuestra invitada. Doctora Zedillo, le agradezco mucho por la gentileza y por sus aportes. Que tenga un buen día y saludos hasta el Austro. Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un buen día. Gracias. La doctora Carola Zedillo, pediatra infectóloga, hablando sobre el COVID-19.